helado y clima de esta tierra. Si su estrella y pronóstico se miran, es contienda, furor, discordia, guerra. Y solo a estos los ánimos aspiran. Esto es un extracto de La Araucana de Alonso de Ercilla, con el que quise comenzar este capítulo del Traficantes de Cultura para hablar de nuestro Chile primigenio, o de la obra, o parte del creador de la obra cumbre de este Chile tan rico en historias. Y les hablo, obviamente, de Ercilla y las contradicciones del imperio, el último libro de nuestra invitada, la historiadora y novelista Patricia Cerda. Patricia, bienvenida. Me hacía mucha ilusión tenerla en el podcast. No se había dado en otras ocasiones, pero hoy se da y me alegro mucho porque el libro es muy bueno y bueno, y en la conversación vamos a ir desmenuzando un poco las sensaciones. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación, Humberto. También un gusto estar aquí en tu podcast. Y hablar, para quienes van a estar viendo este capítulo del Traficantes de Cultura, qué poder decir de Patricia Cerda, autora también de un último libro, de Las Infames, también de Bajo la Cruz del Sur, también de Violeta y Nicanor, y para agregar también a la biblioteca, espero que con la luz se note, Mestiza, Mestiza de Rugendas Ugenda, y Luz en Berlín. Lucenbel. O sea que Y las tienes todos. los tengo casi todos, Sí. pero no va a ser problema este año. Y hoy nos juntamos para hablar de un personaje que todos hemos oído hablar, del que creo que no se ha enseñado lo suficiente y del que Neruda habló como del creador del Chile fundacional, de un texto que es el Chile fundacional ante todo. Claro, claro. Aquí, y aquí la pregunta, ¿cuál fue la motivación o la cocina? ¿Cómo nace Ercilla este libro? Mira, hay como varias razones. Hay una causa gatillante que fue mi paso por España a fines del 2021, que fuimos con Carlos Tromben invitados por el Ministerio de Cultura de España a un certamen de novela histórica, una invitación muy linda de una semana, donde hubo muchas conversaciones sobre personas que conocían a Ercilla, españoles que lo valoran y sabían bastante de él. Y yo la verdad que sabía poco, más que los lugares comunes más o menos, y yo misma a ver cómo me lo reproché a mí, estar tan poco informada y tener como tan abandonado a este escritor, poeta, que creó esa obra que al final, alimentado de mitos, eh, toda nuestra historia. Nosotros todavía seguimos teniendo el Colo-Colo como nuestro partido de fútbol más popular. Yo, por ejemplo, vengo de Concepción y ahí las calles de Concepción, paralelas al río Biobío, llevan todos nombres de guerreros indígenas que son sacados de Araucana, muchos de ellos inventados por Ercilla. Bueno, eso lo sé ahora, ¿verdad? Después de haber hecho esa investigación. Entonces yo, siendo niña, entonces yo me movía en ese mito en mi niñez penquista y creo que llegó el momento como de dilucidarlo, de profundizar en quién es él, qué lo llevó a escribir La Araucana. Hay momentos en la novela en que yo, ¿verdad?, converso con él, o sea, me atrevo un poco a, a entrar en su emocionalidad, en los sentimientos que tuvo cuando pasó por Chile y a veces a cuestionar también un poco, eh, a ver, su forma mitológica a ver, no, eso lo dejamos. Y en ese punto también porque la construcción de arcilla que hace usted es como un ser consciente, crítico sobre todo, y sobre todo muy cercano a una visual, a la visual debemos cuestionar realmente la labor del Imperio Español en la conquista de América o cómo se estaba llevando el mismo. O sea, no me imagino que sea que haya sido una visual que haya sido parte de la mayoría. Bueno, claro, Alonso Ercilla toma claramente parte por
las Casas, Bartolomé de las Casas. Bueno, pero entonces habría que explicar que en la época de Ercilla había un debate sobre la legitimidad o ilegitimidad de la conquista. Había defensores y detractores de los indígenas, ¿verdad? Incluso hubo una en Valladolid, lo que se llamó la controversia de Valladolid, sobre la cual hay novelas, películas, porque es la primera reunión de juristas a discutir sobre los derechos humanos. Eso es muy interesante. Y Ercilla se enteró, estaba él, también llegó a Valladolid un poco después, sí, de que tuvo lugar esa controversia, pero conoció sin duda las casas y leyó sus libros. Por ejemplo, el más famoso es el Tratado sobre la destrucción de las Indias, ¿verdad? En que él es muy crítico con el modo de conquista, si bien él considera que España tiene el deber de llevar la cristiandad a los nuevos territorios descubiertos, él considera que los métodos no son los justos, que no se les debe hacer la guerra para evangelizarlos, sino que primero buscar con ellos la paz. Y es lo que también plantea Arcilla en su Araucana claramente. Entonces, lo interesante es que esa controversia entre los detractores y los defensores de la conquista no se ha terminado nunca, sigue, continúa hasta el día de hoy. Pensemos, por ejemplo, en lo que decía hace un año o dos el presidente de México, que le pedía a España, a la corona de España, que se disculpara, que pidiera disculpas, ¿verdad?, por la conquista a América. Y poco después fue un, publicado un ensayo que lleva el título, a propósito de esto, Nada que pedir perdón. O sea, ese título lo dice todo, ¿verdad? Entonces, esa controversia nunca se ha terminado. En ella toman parte escritores, historiadores, ensayistas, eh, críticos literarios. Es una controversia bastante activa. Ahora más que nunca, ahora interesante, porque a veces se apaga y a veces revive y estamos en un momento en que ha revivido. Yo creo que con Ercilla yo también un poco entro en ese debate, pero no era primariamente lo que me interesaba al escribir la novela, sino que a mí me interesaba el personaje y lo que lo llevó a escribir La Araucana, vale decir, sus impresiones y sus experiencias en su corto paso por el Reino de Chile en el siglo XVI. ¿Y cómo fue esa investigación para poder construir la historia y para poder construir el personaje de Ercilla? Bueno, hay una fuente básica que es la biografía de Ercilla del gran historiador chileno José Toribio Medina, una obra del siglo XIX, principio del siglo XX. Y fuera de eso, yo fui a España, a la Biblioteca Nacional en Madrid, y ahí encontré otros documentos muy interesantes que hablan más en profundidad sobre la relación que tenía Ercilla con Felipe II cuando este era todavía el príncipe heredero. Era su paje, él creció en el Palacio Real de Valladolid, tuvo la educación de los pajes, o sea, una educación muy completa en lo que por ejemplo, la literatura de ese momento. Él hablaba perfectamente latín, además hablaba italiano, hablaba alemán, porque él viajó con Felipe II por toda Europa en algún momento, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí en España encontré bastante material, también recorrí los lugares, los lugares que están descritos ahí, la Plaza del Cordel, donde él creció, por ejemplo. Y, y bueno, otros lugares de Madrid, porque yo describo ahí la novela, porque esta novela está ambientada por una parte en el Reino de Chile, ¿verdad? El tiempo que él vive aquí y la mayor parte del tiempo en Madrid o en otros lugares donde él viajaba, porque estamos hablando de un gentilhombre, de un cortesano que le gustaba mucho viajar, era como decimos en Chile hoy, era un patiperro. Claro que Ujú. viajar en esa época no era como hoy, ¿verdad? Y los viajes duraban meses, sino años. Entonces lo tenemos a él también en una curiosidad, aprendiendo mucho y relacionándose con otros emperadores
y siendo en todas partes muy bien recibido porque el hecho de haber escrito La Araucana, su única obra, que entregó eh, en 3 partes, le dio una fama en toda Europa y también en América en vida. Él pudo gozar de esa fama, se ganó mucho dinero con su libro, se casó con una cortesana, bueno, resumiendo, se hizo famosísimo. Y en ese punto también el comienzo del libro lo siento también como un homenaje a los grandes clásicos, al libro en general. Eh, por nombrar uno, Garcilaso de la Vega, que era del cual Ercilla en el libro era muy lector y muy fanático. Sobre todo también porque Garcilaso de la Vega traía toda esa cultura riquísima de Italia y que lo llevó y que lo lleva a España. Ujú. Sí, es un intermediario entre el Renacimiento italiano, ¿verdad? Con Petrarca, con Virgilio, eh, con, bueno, con muchos otros autores que están ahí, con Lucano, que están mencionados, y Boccaccio, bueno, ahí se van ocurriendo cada vez más, Ariosto, em, que Garcilaso lee, ¿verdad? Y lo, y lo influencian y que después lee también Ercilla, pero Garcilaso también una gran influencia porque él era también soldado poeta y era lo que aspiraba a ser Ercilla también. Garcilaso luchó en las compañías militares de Carlos V en Italia, ¿no? Y ahí también en Francia, y ahí murió, ahí lo mataron. Y él también quería ser un soldado poeta, Arcilla, y quería tomar ora la espada, ora la pluma, ¿verdad? Lo dice ahí en sus versos. Y entonces, claro, está esa influencia. A mí siempre me interesa porque nadie está solo, siempre uno está sujeto a una serie de eso, de impulsos, de motivaciones que vienen de la época en que uno vive y de las personas con que uno se relaciona. Y bueno, y Ercilla se relacionaba con la corte y con la élite europea, tanto intelectual como política de ese tiempo. Y bajo ese punto también, el comienzo del libro, bueno, el comienzo de todo es, te pone como en contexto el personaje antes de la llegada a Chile. Se hablaba del arreglo del arreglo del matrimonio entre el príncipe Felipe y María Tudor de Inglaterra. Eh, Geopolíticamente, ¿cómo era España? ¿Cómo se comportaba el imperio español o cómo se veía el imperio español a la postre con las cortes europeas? Uh-huh. Bueno, como siempre, hasta diría yo, a la Segunda Guerra Mundial, estaban todos enemistados con todos, ¿verdad? Y había recelos y envidia, sobre todo cuando España adquiere, digámoslo así, o le es cedido por el Papa este inmenso territorio que es América. Eso despierta muchas envidias, sobre todo de Inglaterra. Eh, Había conflictos ahí también por las luchas religiosas. Estamos en la época en que Lutero comienza, ¿verdad?, la secesión de la iglesia, de la cristiandad, ¿no? Cuando funda la iglesia protestante. Y entonces ahí también habían recelos entre Inglaterra y España, habían también recelos con el Imperio Romano Germánico, también porque había un interés eh, también de los romanos, de los alemanes, en tener ellos mismos a sus reyes, digámoslo así, en la cabeza del imperio, lo cual lo logró Carlos V, pero ya su hijo no. Y así, bueno, una serie de problemas, pero también en algún momento tenían que unirse, ¿verdad?, para luchar contra los turcos, que querían, eh, que querían invadir Austria y apoderarse de Austria y construir una mezquita en el centro de Austria. Y entonces, en eso ayuda a Carlos V, manda dinero, manda apoyo cuando eso está pasando, y ese dinero y ese apoyo viene de las minas de Potosí. Te cuento que gracias a las minas de Potosí no se construyó una mezquita en el centro de Viena. Todas esas cosas las podemos
leer en ese tiempo y también influyeron en la novela Ercilla. Estamos hablando con la escritora Patricia Cerda, autora de Ercilla y Las contradicciones del imperio, editado por Ediciones B. Em, Patricia, y en el camino editorial, ¿cómo? Bueno, ya habías publicado Mestiza y Rugiendas con Ediciones B, después hiciste otro grupo de libros con Planeta. ¿Cómo fue esta vuelta? Cómo fue el camino editorial presentar este manuscrito? La verdad es que yo no presenté ningún manuscrito, yo les conté que quería escribir la novela y les interesó de inmediato. ¿No? Claro, y cuando presenté el manuscrito tengo que decir que les fascinó. Eso, si tú me preguntas, yo te lo cuento, les encantó. La visión que yo tenía de Ercilla, que yo me fui haciendo en la escritura de la novela. Y bueno, a mí me interesó también Ediciones B porque ellos también me van a sacar en España, algo que no ha hecho Planeta hasta ahora. Esa es la razón por la que yo volví a Ediciones B, Planeta lo sabe. Ujú. Eh, sí. Y en el camino también, volviendo al tema del libro, en el camino a Chile, Ercilla y meter al personaje de Jerónimo de Alderete. Ujú, Él era estaba designado para ir a Chile, para ser ujú, gobernador, pero él ujú. muere en el camino, en el camino en Sí. el barco, y de pronto el personaje queda en una cierta orfandad. Es un personaje Ujú. bastante adorable, el Ercilla del libro. Pero lo queda en una orfandad y de pronto es como, ya estoy en Chile, me voy a la aventura, veamos qué me presenta este nuevo país, Sí, este nuevo territorio. sí, así fue. Así Ujú, fue. Él viajó a Chile desde Londres con Jerónimo de Alderete, quien llegó a Londres enviado por el conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, después de la conquista, a pedirle a Carlos V que primero que lo reconozca como gobernador del reino conquistado, que envíe más hombres, sobre todo mujeres, para llevar adelante la conquista, ¿verdad? Que envíe un arzobispo y una serie, una lista muy larga que el rey cumple en todo y nombra Alderete conquistador de Chile cuando llega la noticia, cuando todavía Alderete en Europa, que los mapuches habían matado a Valdivia. Entonces, con ujú, mayor razón se viene con él porque viene como la mano derecha. A lo mejor habían hablado que él fuera cronista. Eh, Alderete se dio cuenta que se trataba de un hombre muy culto, ¿verdad? Muy inteligente. ujú. Entonces, Feliz se lo trajo consigo, pero cuando iban en Panamá, muere Alderete probablemente envenenado y se queda huérfano y se queda sin aliados, Ercilla, y entonces su camino de ahí en adelante es solo, y él lo cuenta en la Araucana. Él hace su camino en América solo y de hecho no ganó un peso, lo perdió todo, se fue muy pobre, volvió muy pobre a España, bueno, y ahí fue de nuevo bien recibido en la corte, pero su tiempo fue de mucho sacrificio, pero con la intuición del escritor y del poeta, él sabía que iba a sacar mucho provecho de eso. De hecho, así fue, ¿verdad? Él escribió la obra de su vida que le abrió las puertas de la fama. Y cuando llega a Chile, aquí tenemos una parte del libro que se pone interesante, que sobre todo es que estos juegos de poder con los españoles residentes en Chile versus el que venía de afuera, o el recién asumido García Hurtado de Mendoza. En toda historia tiene que haber un malo, y García Hurtado de Mendoza cae de pie acá. Sí, porque era bien malo también, porque Ujú, en la realidad lo era, todos los documentos lo dicen, ¿verdad? ujú. Era soberbio, orgulloso, maltratador. eh, mm, bueno, Un tipo que no era eh, capaz de ensuciarse las medias, en alguna parte del libro lo no, mencionan. andaba siempre limpiecito, con Ujú, baúles llenos de ropa, ¿verdad? Que le transportaba a los yanaconas. Claro, era casi ridículo y de hecho la araucana, Ercilla se ríe de él y lo trata muy mal, lo trata de cruel, de vanidoso, de egoísta, eh, lo trata de mozo capitán acelerado, ¿verdad? Todo esto hubiera sido anecdótico para García Hurtado Mendoza si la Araucana no hubiera sido el bestseller en que se transformó. ujú. Entonces él era el personaje malo de ese bestseller y todos lo leyeron como una obra real, como historia, no lo leyeron como poema, sino como la primera historia
sobre los hechos de los españoles en las Indias. Era lo primero que se publicó. En esa época todavía Bernard Díaz del Castillo no había publicado su Historia de la Conquista de México por Hernán Cortés, por ejemplo. Todavía no estaba. Y muchas otras obras que empezaron a salir después no estaban. Entonces eran como las primeras noticias. Y yo creo que eso explica en parte, fuera de que está muy bien escrito y es una linda obra, muy emocional, eso explica en parte que se hiciera tan famoso. Que la gente estaba muy curiosa, qué pasaba, cómo son estos indígenas. Eso, por ejemplo, los amores entre Lautaro y Glaura, totalmente inventados por Ercilla, estaban en la boca de todos y recordaban, no sé, a otros amores de la época clásica griega, porque él tomó eso, por supuesto, como modelo. Entonces, sí, claro, eh, esa relación de enemistad con García Hurtado de Mendoza, de alguna manera nutrió su imaginación, porque él llegó a tenerle mucha rabia, acuérdate, y cuando cuento la novela, y lo puedo contar un poquito como un spoiler, que el odio que se tenían llegó a tanto que en un momento García Hurtado Mendoza lo condenó a muerte, pero no se atrevió a matarlo porque por la cercanía que tenía con el rey, o sea, lo perdonó, digamos, en el último minuto, pero lo tuvo 3 meses preso, sin ninguna razón. Entonces, eso alimentó mucha rabia, y la rabia, el odio, el resentimiento, hay que decirlo, cuando está bien tratado, cuando está poéticamente, líricamente tratado, es un muy buen elemento literario. Y de hecho lo mencionaste con un extracto del Araucano, de la Araucana. La ocasión que aquí los ha traído es el oro goloso, y es un color, es una apariencia vana. Querer mostrar que el principal intento fue extender la religión cristiana, pues lo vemos que son más que otras gentes, adúlteros, ladrones, insolentes. Esto ya es parte del regreso de Ercilla al Callao, cuando ya arriba al Callao, después del periplo de Chile. Sí, bueno, él está escribiendo todo el tiempo. Ujú. Eso lo dicen los documentos también. Él está escribiendo todo el tiempo su poema, está tomando notas aquí y allá. Y eso se nota también, él está siempre preguntándole a sus compañeros, ¿cuándo llegaste esto aquí? ¿Con quién te viniste? ¿Cómo? O sea, él tiene, él tiene mucha curiosidad. Eh, y entonces, eh, se llevó casi lista, o sea, la información se la llevó toda, porque allá ya no se podía sacar más información. Por una parte lo vivido, lo que él mismo vivió, es lo que él cuenta, pero también cuenta lo que vivió Valdivia, ¿verdad? Ujú. O sea, él vio todo ese proceso desde la conquista. Eh, y sí, y lo que él hace después en Europa es ordenarlo según su intuición poética y echar a veces a volar su imaginación, a veces más, a veces menos. Tenemos momentos, sobre todo en la segunda parte de la Araucana, en que él es un visionario que mira al futuro, por ejemplo, ¿verdad? Y que entra en una cueva en Nahuelbuta y se encuentra con un mago que le muestra todo lo que va a pasar. Y nosotros estamos aquí en el año 1557 y este mago, el mago Fitón, que tiene una Aleph. Ercilla es el inventor de la Aleph, esa bola en que se ve todo el mundo concentrado y lo que fue y lo que será. Eso es una Aleph, es un invento de Ercilla, que seguramente tiene también una inspiración en los predestinadores europeos, en Nostradamus y todo eso, por lo cual, de lo cual se enteró Ercilla en sus viajes por Europa, sobre todo en la corte de Rodolfo II. Entonces, eh, también está eso, él se da muchas libertades, y en la segunda parte habla de la batalla de Lepanto, que tiene lugar, ¿verdad?, 20 años después, o a ver, 1571, eh, eh, bueno, 10 años después. Ujú. Entonces, el poeta se da muchas libertades. Sí. Funcion- eh, funcionó el trabajo de Ercilla desde eso de preguntar como tal cual es como el corresponsal de guerra, sin él ser un cronista y más definido como un soldado poeta.
Ujú. Sí, fíjate que no está mal, hasta ahora no, nadie me lo había dicho, Ujú, pero no está mal, ¿ah? La metáfora, la comparación, porque él le cuenta a su amigo Felipe II, o sea, la Araucana está escrita casi en el género, o sea, es autobiográfica, pero está dirigida a un tú, que es su señor, que es Felipe II, y se basa, y está implícito en esa comunicación, que ellos tienen cercanía e intimidad y que él no le va a mentir, le va a decir la verdad sobre los hechos de la conquista de Chile. Claro, entonces en ese sentido ahí sí hay un corresponsal de guerra que se da muchas libertades, y como ujú. volvemos a decir. Y en el fondo es como, como bien dice el título, las contradicciones del imperio. O sea, que lo que, como que la mano, como dice la frase, no recuerdo exactamente el texto, como que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Más o menos como que el imperio no se, que en el imperio español no se sepa lo que está pasando en sus territorios. Bueno, es ahí la labor del malo de este libro, que es García Hurtado de Mendoza, versus este conato que tiene con Ercilla, por la cercanía que tiene con el futuro rey de España. Ujú. Sí, bueno, la verdad es que sí se sabe lo que pasa porque hay defensores de los indígenas que están escribiendo sobre eso, ¿verdad? Hay un padre Montesinos que está en la isla La Española, que en el año 1511 eh, eh, dice el sermón más famoso de la historia de la cristiandad, donde trata a todos los conquistadores de pecadores y malvados que están, en el fondo, haciendo un genocidio con la población de la isla. Eso se hizo Ujú, famoso y eso causó también un cambio de mentalidad en la corona, y de ahí salen una serie de nuevas leyes que impiden un poco o que ponen cortapisas a los conquistadores, a los encomenderos, que los llevan a una cierta legalidad y a un respeto de la dignidad de los indígenas. Le piden que lo haga, o de ahí que lo hagan es otra cosa. Eh, y está también Bartolomé de las Casas, cuyo relato sobre la destrucción de las Indias es leído en toda Europa. Entonces no es que sea algo nuevo lo que nos está contando Ercilla en ese sentido, sino que lo que está contando quizás es más emocional que lo que se sabía hasta ahora. Es más emocional, es más rítmico, es más poético, eh, y eso es lo que hace tan atractiva su lectura. La Araucana es leído como un poema, no ujú, como un ensayo o como un relato, sino que como un poema, en el que eh, la parte que corresponde a los españoles es bastante verídica, es un relato histórico, digámoslo así, y la parte que compete a los indígenas es, eh, es más mitológica, ficcionada, sin dejar de tener también una relación verídica, digamos, con la realidad, o sea, una relación sin dejar de ser del todo real, porque, por ejemplo, cuenta, él siente mucha compasión y empatía con los indígenas, y le llama la atención lo ordenado que se presentan, por ejemplo, a la batalla. Eso le llama la atención a él, o sea, no son tan bárbaros. De hecho, ellos vencieron a Valdivia, ¿verdad? Y bueno, nosotros ahora, desde la perspectiva del siglo XXI, o ya antes sabíamos que esta forma ordenada, esta jerarquía, este espíritu militar que tenían, lo habían aprendido en su lucha contra los incas, contra quienes habían ganado, ¿verdad? Y se había mantenido su independencia antes que llegaran los españoles. Pero no solamente eso, son muchas cosas que que él admira y reconoce en el enemigo. Y eso es lo que hace grande a Ercilla. Ercilla es como ningún otro, empático y humanista. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que García Hurtado Mendoza, al verse, ¿verdad?, tan desprestigiado por Ercilla de su Araucana, él trata de arreglar su imagen, de reescribir la historia, digámoslo así, cuando era virrey del Perú, y contrata a Pedro de Oña, que es nuestro primer escritor nacional. Pedro de Oña, nacido en Angol, en ese tiempo vivía en Lima,
Y cuando se entera del talento que tiene Pedro de Oña, que lo tenía, ¿verdad? Le pide que escriba una, una revisión de la Araucana. O sea, que escriba la verdad, según su perspectiva. Y así nace Arauco Domado, una obra por encargo, digámoslo así, en que cuenta las mismas batallas, porque es lo que realmente ocurrió, pero trata a Ercilla como el generalísimo, como don San García, como el jefe máximo y la bondad en persona. Otra cosa característica que tiene el Arauco Domado es que no tiene esa visión del indígena. Lo trata, o sea, lo ve como un bárbaro y lo trata como a, un, a un ser que hay que vencer y hay que subordinar. Y esa es la gran diferencia. Si bien no es mal poeta Pedro de Oña, hay una gran diferencia en la perspectiva, en el acercamiento hacia el enemigo que hace la gran diferencia entre los dos textos. Bueno, es interesante sobre todo por el punto que toca usted, Patricia, y respecto, y quiero volver a la controversia de Valladolid, porque Uh Ginés de -huh. Sepúlveda hablaba así Sí. de los nativos americanos, que eran incivilizados, que eran unos salvajes, unos bárbaros, pero sin embargo Bartolomé de las Casas lo tienen como que incivilizados, donde tienen una civilización más rica y sobre todo por la visión que tiene Ercilla, que gente que en la guerra es mucho más ordenada de lo que probablemente el europeo podría haber llegado a pensar. Uh -huh. Sí. Sí, bueno, claro, es interesante la controversia de Valladolid, porque aquí estamos hablando de reuniones de muchas horas que tuvieron lugar en el transcurso de mucho tiempo, donde se dijeron muchas cosas y se sacaron argumentos, ¿verdad?, de Aristóteles, de Platón, eh, y bueno, todos los argumentos que se podían, cada uno para de alguna manera solventar sus planteamientos, ¿verdad? Es interesante esa discusión primera sobre los derechos humanos en general. Y en el punto, y aquí quiero hacer memoria de una conversación que tuvimos a principios de año, cuando en una firma en la que leo Forestal, donde Uh -huh. nos dijiste como un grupo de personas sobre de qué trataba, de qué iba a girar Ercilla, y sobre todo de esta invención del mito fundacional, de la Sí. invención de Colo-Colo, de muchos de los caciques, pero ahí leyendo el libro, yo no sé si no me quedó claro cuando me acordé de lo que me habías Uh dicho, -huh. de que aquí parte, eh, Ercilla ve ciertos caciques Uh -huh. y él en su creatividad les coloca un nombre. Sí. Eh, pero y hay versus lo que yo creo entender de que es la invención del guerrero. O aquí el guerrero, o él ve un guerrero y él les coloca, tú te vas a llamar tal, tal o tal. Bueno, eso está dicho en la Araucana. Tampoco quiero hacer tanto spoiler, ¿no? Ujú, Eso está claro, o sea, está dicho en la Araucana cuáles son las libertades que se daba a él. ujú. Y claro que se las daba, por supuesto que se las daba. Ahora, en cuanto al a la existencia o no existencia de ciertos guerreros. Nosotros tenemos, para ese tiempo de la conquista, tenemos tres fuentes, además de la Araucana. Están las tres crónicas de Jerónimo de Vivar, de Góngora Marmolejo y de Mariño Lovera, y están las cartas de Pedro Valdivia. Eso es lo que hay. Y los historiadores, por supuesto, que comparan y ven eh, si existieron o no existieron, o sea, ven si hay coincidencias. Sabemos que Lautaro existió y que Caupolicán existió, eso sabemos. De los otros no sabemos, de muchos otros no sabemos porque los cronistas no los nombran. Así que lo más probable es que la gran mayoría de las calles de Concepción correspondan a nombres inventados Oh, por Alonso Ercilla. Sí. y es como, wow. Sí, sí. Y nos explota la cabeza. Eh, Sí. Patricia, y Uh en el oficio de escritora, porque también son libros voluminosos, pero ricos en datos, sobre todo, y de la forma en que se lleva la historia misma. ¿Qué tanto se mete la historiadora en cada uno de los libros?
Sí, bueno, yo trato que lo menos posible, pero por otro lado, para poder contar bien la historia tengo que documentarme bien. Pero a mí lo que más me interesa en ese momento, cuando escribo, no es contar una historia que podría contar cualquier historiador, sino que a mí me interesa interpretar lo que ocurrió. Por eso hay una narradora en esta novela, hay una Patricia Cerda, narradora, que conversa con Ercilla y que le hace preguntas, ¿verdad? Y que lo interpreta. Entonces, yo, o sea, lo que yo hago no lo podría hacer un historiador, porque no es ciencia, esto es ficción, es absolutamente ficción, pero es una ficción muy cercana a los hechos reales, que, con la cual, y eso pasa con todas mis novelas, el siglo XXI conversa sobre el pasado y busca el sentido. Hay una búsqueda siempre de sentido de lo que se cuenta. A mí no me interesa Ercilla porque sí, sino que me interesa por lo que nos dice sobre nuestra propia cultura y cómo nos vemos nosotros, a nosotros mismos. Eso es lo que a mí me interesa. Con otras novelas yo digo, bueno, yo, por ejemplo, con Mestiza, yo viajo a ese pasado a ver qué pasaba con las mujeres, pues, que no están en ningún libro de historia. Y como no están en ningún libro de historia y estuvieron ahí ellas, hay que ir a buscarlas a un no lugar, ¿verdad? Y a ese lugar se puede ir solamente con la literatura. Eh, sí, es un poco así. Yo creo que hay un interés mío un poco en una revisión de la historia, en un aporte también, y en un aporte a la construcción de la cultura, porque yo siento que tenemos muchos déficits. Sabemos muy poco de nosotros mismos, tenemos muy abandonado nuestros orígenes, digámoslo así, nuestras raíces, como si les tuviéramos miedo de ir a mirarnos al espejo y ver a un indio, ver a un mestizo, y ver a un subordinado, ¿no? A un perseguido, a una zamba, a una mujer sin dientes analfabeta. Tenemos miedo de verla, pero está ahí, es nuestra verdadera antepasada. Y hablando de sensaciones, Patricia, ¿qué sensación te deja este último libro? ¿Qué sensación te deja Ercilla? Eso y sumado al feedback lector, ¿cómo lo han recibido los parroquianos lectores de Patricia Cerda? Bueno, ellos siempre son muy fieles, ¿eh? Ujú, Siempre son muy fieles y yo trato de no decepcionarlos, tengo que decir. ujú, Em, y mi relación personal, bueno, yo cuando escribo una novela, yo me meto mucho en la historia y yo no podría, por ejemplo, hacer ninguna otra cosa. Yo no puedo escribir una novela y al mismo tiempo un guión y un cuento o un ensayo. No, yo estoy tan metida en la historia, conversando tan íntimamente con los personajes, que como que me conforman, en ese momento son mis acompañantes. Y eso dura varios meses, en el caso de Ercilla duró como 8 meses. Y después cuando yo termino este proceso, yo ya me salgo de ahí, me salgo de esa conversación y dejo que el libro se vaya solo. Eso ujú. es. Y, y dejo que me sorprenda, digamos, sí. Nunca Y, nadie sabe, ningún escritor sabe, ninguna escritora sabe lo que va a pasar con la obra. Es siempre un misterio. y mirando el futuro, Patricia, eh, ¿hay algo? ¿Hay algo que tengas en mente, que Sí, tengas en la pluma? sí, Y algo que sí, obviamente sí. puedas nombrar sin que el pan se queme en la puerta del horno. No, no, yo creo que ya mis seguidores saben, porque he andado por ahí, ¿verdad? Que mi próximo tema va a ser un acercamiento a Gabriela Mistral. Ujú. Lo saben porque estuve en febrero, todo febrero en el Valle del Elqui, puse fotos ahí, ya me lo preguntaron y yo no contesté mucho, pero es obvio que estuve todo febrero allá investigando y escribiendo. Entonces ese es mi próximo proyecto, me interesa ella. Sí. Quiero aprender de ella, yo escribo para aprender, yo Ujú. creo personajes para aprender de ellos. Por ejemplo, los personajes inventados míos, estas mujeres lúcidas y rebeldes de la colonia sin pose de víctima. Esas son mujeres que yo invento, que son mejores que yo, son superiores a mí, tienen algo mío, pero son muy superiores a mí, y yo las creo para después emularlas, para aprender de ellas, para evolucionar hacia ellas, digamos. Sí.
Y yo creo que al final, a la larga, esa es lo que es la razón por la que yo escribo. En los minutos finales de esta conversación, bueno, Patricia, quiero darle las gracias por el tiempo. Han sido días tumultuosos. Tuve la suerte de poder tenerla en Chile, porque si no en Alemania habría sido coordinar horas y eso habría sido quizá un poquitito más largo. Pero darle las gracias uno porque el personaje de Ercilla es un personaje adorable. Es un, es esa pizca de humanidad ante lo sangriento que puede ser la guerra, ante lo sangrienta que puede ser la conquista, la conquista de América. Ese toque de humanidad en el fondo. Ujú. Y entre todo lo demás, bueno, es una historia atrapante. Atrapante por algo de la conquista hay mucha novela e historia escrita. Eh, pero lo hace sobre todo una historia que acerca a un personaje del cual a lo más hemos oído, pero que es el creador, como dijo Neruda, del mito fundacional de Chile. Y obviamente el respeto que obviamente se merece. Y es un libro fascinante. Es un libro fascinante. Me gusta la historia, me gusta la novela histórica, me gusta esos datitos y sobre todo lo voluminoso, pero ojo, si me estás viendo, no le tengas miedo, porque es un libro que se lee rápido sobre todo. Eh, y bueno, estos minutos finales, Patricia, son suyos para que diga lo que guste respecto al libro o de lo que quieran. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo invito a los oyentes y espectadores, a los internautas, a, a conversar conmigo a través de mis novelas, no solo de Ercilla, también de mis otras novelas, las novelas que hablan sobre las mujeres en la colonia, sobre Violeta y Nicanor, sobre Rugendas, sobre el viaje de Magallanes, bueno, todas las ideas que se me ocurrieron y que se transformaron alguna vez en un texto de ficción. Un saludo a todos. Patricia Cerda, autora de Ercilla y las contradicciones del imperio, libro editado por Ediciones D, en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimada Patricia, muchísimas gracias. Gracias a ti por esta conversación tan entretenida. Chao a Y, todos. y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.